Los nervios. Bien, vamos entonces por acá. Y comenzamos entonces con el tema. Acá está. Bien, lo que vamos a ver es el arte de los siglos XVIII y XIX. Siglo XVIII todavía vemos barroco, todavía hay barroco. Acá en América, siglo XVIII todavía estamos viendo barroco. De hecho, todavía parte del siglo XIX, dependiendo de las zonas, todavía estamos viendo barroco. Pero en Europa hay un poco más de adelanto en cuanto a eso. Entonces, la transición del siglo XVIII al XIX va a representar tres movimientos del arte, tres periodos en el arte, que son el neoclasicismo o neoclásico, que lo pueden encontrar así, el romanticismo y el realismo. Estos tres van prácticamente juntos, aunque uno comience antes, otro termine después. Es como que, imagínense, en una calle ver tres buses estacionados. El neoclásico, digamos que estaría un poco atrás, el romanticismo estaría en medio y el realismo estaría adelante, pero como si estuvieran traslapados todavía uno a la par del otro. Es decir, que antes que termine el neoclásico, va a aparecer el romanticismo, y antes que termine el romanticismo, ha aparecido el realismo. Entonces, hay un momento en el que prácticamente los tres movimientos están coexistiendo en Europa. Depende del artista, depende especialmente de eso, que algunos se mantengan, por ejemplo, en el periodo produciendo obra romántica, aun cuando ya estamos casi llegando al siglo XX. Entonces, ahí depende pues de los artistas. Hay artistas que van a hacer obras neoclásicas, romanticistas, y probablemente lleguen al realismo, o pasen del romanticismo al realismo. Eso puede suceder, o pasen del directo del realismo al impresionismo, por ejemplo, que eso lo vamos a ver en las primeras vanguardias. Puede suceder eso, porque tienen, o sea, el artista está expuesto ahora a una variedad mucho más grande de posibilidades de expresión. Entonces, ese siglo XVIII vamos a tomarlo como un siglo de transición. Hay cosas que se mantienen todavía, como las sociedades estamentales, la monarquía en algunos lugares como Francia sigue siendo la que gobierna, al menos hasta que suceda la Revolución Francesa, y la economía depende del cultivo, de la crianza de animales, es decir, es agraria siempre. Habrá una transición más adelante, ya entre el siglo XVIII y siglo XIX, que son las revoluciones industriales. Entonces la economía se vuelve industrial también, especialmente en las grandes ciudades. ¿Qué cambios? Pues la estabilidad que hay en la sociedad produce un crecimiento demográfico, o sea, la población aumenta. Hay un desarrollo económico de las ciudades, de los burgos comienzan a convertirse en ciudades tal como las conocemos. Los burgueses siguen ascendiendo en cuanto a poder, equiparándose en mucho tanto a la iglesia como a los monarcas, y transformándose en capitalistas eventualmente, porque el capitalismo va a aparecer en el siglo XIX, o sea, estamos justo en esa época. Es una época de revoluciones. Los ingleses pues establecen los parlamentos a la par de la monarquía. Esto que es bien importante, que es la ilustración, ya vamos a ver un poquito sobre eso, la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. Esos son los grandes cambios que vamos a encontrar. Acá van a tener una cronología. Acá les destaco, está 1789, acá, que es la Revolución Francesa. Hay cambios bastante grandes en cuanto a qué es lo que viene a nivel político. Se reconocen los derechos de las personas como ciudadanos ya, no como súbditos, no como solamente villanos o como aldeanos, sino que como ciudadanos. Pues se establece esa categoría y los hace a las personas susceptibles a tener derechos y también deberes. Eso es porque aparecen
las constituciones civiles, o sea, leyes en las que se establecen derechos y obligaciones también para las personas. Y uno de esos principios es que todos somos iguales, o sea, la igualdad. Con la Revolución Francesa vienen esos tres pilares de los que se habla, que es la igualdad, la hermandad y la libertad. Esos tres aspectos son bien importantes en Francia y van a tener réplica en los países de América. Si no, fíjense en los colores de las banderas de muchos países, especialmente en la zona centro-norte, vamos a encontrar bastantes banderas azul, blanco y rojo. Acá en Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, anda por estos colores. Hacia el sur también vamos a encontrar azules, blancos, le agregan amarillo, verdes también en esas regiones, pero centro-norte de América van a ocupar estos. Eso es porque Francia tiene bastante incidencia en estas regiones. Francia es la que ayuda a los estadounidenses para independizarse de Inglaterra. Eso en parte porque Francia e Inglaterra están en guerra en Europa. Y eso pues hace que Francia tome un bando en las luchas de independencia de Estados Unidos. Luego viene la Revolución Francesa, que les mencionaba, en 1789, y los siguientes 10 años van a ser de diversos cambios. Aparece una segunda Revolución Francesa, van a encarcelar a partir de ese evento a los reyes, a Luis XVI, a su esposa María Antonieta, prácticamente toda la familia, y los van a ejecutar 4 años después. Los matan. Supuestamente no los iban a matar, pero al final deciden hacerlo como una manera simbólica de acabar con la monarquía en Francia. 10 años después de la Revolución Francesa, pues aparece un personaje, un militar llamado Napoleón Bonaparte, y él le da un golpe de Estado a las instituciones en Francia y establece lo que él llama un imperio. Y él se ve a sí mismo como un emperador. Quiere volver a la gloria de Roma y toma los símbolos y toma pues, muchas estrategias que lo lleven a conquistar cada vez más territorio en Europa. Entonces comienza una etapa de expansión de Francia. Es así como va a llegar a conquistar muchos países y en esos lugares va a establecer parlamentos para que gobiernen en lugar de las monarquías o de la misma iglesia. Entonces, eso es lo que sucede por ahí en el político. Que estos son cambios grandes, son cambios bastante grandes comparados con lo que hemos estado viendo en el Renacimiento y el Barroco. Entonces, es porque estamos cambiando de edad. Acuérdense, edad antigua, todo lo que va de Roma hacia atrás en el tiempo, luego de la caída de Roma a la caída de Constantinopla o descubrimiento de América, tenemos edad media. Con esos eventos también inicia la edad moderna, con la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América. Comienza la edad moderna. Y la edad moderna termina con la Revolución Francesa o con la independencia de Estados Unidos en 1776. Cualquiera de las dos fechas es válida, pero ¿qué sucede ahí? Entonces inicia otra edad y esa es la que se llama edad contemporánea. Contemporáneo significa que existe a la par de nosotros, o sea, que estamos viendo nosotros todavía algunas consecuencias de aquello que se estableció allá en el siglo XVIII. Las constituciones políticas, por ejemplo, los derechos como ciudadano, derechos y deberes como ciudadano, pues tiene que ver con eso, con la Revolución Francesa. ¿Cuándo termina la edad contemporánea? Pues todavía no lo hay, no se sabe. Se habla de hasta la actualidad, la etapa en la que estamos, habrá unos 30 años más o menos, que es 1989, que es la caída del bloque soviético, la caída del muro de Berlín, y las consecuencias que eso luego trajo. Hay teóricos que dicen que entre esa fecha y la caída de las Torres Gemelas se podría establecer en cualquiera de esos dos límites el inicio de una nueva era, de una nueva edad, pero todavía pues no se establece. Se habla del posmoderno, de la edad posmoderna o la era posmoderna. Ustedes ya habrán visto en arte, pues se habla bastante de posmodernidad. El hecho que se niegue, por ejemplo, que algunas verdades científicas que establece la biología, por ejemplo, preceptos, leyes que la biología establece, se niegan actualmente. Y se dice que hay vías alternas. O sea, toda la dualidad que construyó la ciencia
en los siglos anteriores, actualmente se está negando, se está sometiendo a escrutinio. Y entonces se dice que quienes lo están haciendo eso son posmodernos, son planteamientos posmodernos. Entonces dicen, lo que supera la edad contemporánea es la edad posmoderna. Pero pues todavía no se sabe. En 30 años todavía no, los teóricos todavía no alcanzan a establecer esa fecha. Hay un personaje que, pues cuando vemos la segunda vanguardia tendríamos que mencionarlo, pero les adelanto, es eh, este, se me acaba de escapar, el libro de él se llama El fin de la historia y el último hombre. Ese es el nombre del personaje, de Pido Fukuyama. Él dice que pues la historia termina y lo que estamos viviendo son otra serie de acontecimientos, pero la historia tal cual se planteó ya llegó a su fin, que estamos en una etapa diferente. Entonces, Francis Fukuyama, correcto, gracias Rodrigo. Ese es el personaje, Francis Fukuyama. Él plantea eso. Entonces, todavía realmente no se sabe. 30 años en tiempo es bastante poco como para poder establecer que ya existió un cambio. A lo mejor, pues, no va a ser en los siguientes siempre. Fukuyama, de hecho, establece algunos aspectos. Él plantea primero que la historia terminó y que el ser humano, él lo menciona en aquel momento como el hombre, porque es la manera como se refería en aquel momento en los textos a la humanidad completa. Eso sabemos que a razón de esos planteamientos actuales que tienen que ver con la posmodernidad, ahora hablamos de personas, ¿verdad? Del ser humano. Entonces ya no hablamos solamente de hombres para referirnos a toda la humanidad. Pero él lo plantea así en ese momento. Él dice que habrán cambios genéticos, cambios químicos que harán que las personas cambien, tengan cambios y se niegue entonces el ser humano de esa época. 10 años después vuelve a plantear lo mismo y dice que pues el liberalismo que él dijo que iba a ser lo que iba a salvar el mundo se transformó en algo que se llama neoliberalismo. En los 90 es una etapa de neoliberalismo, son las etapas de las privatizaciones. Acá en nuestro país, pues en el momento en que privatizaron muchos servicios. Él dice que todavía no hay una fecha en la que se establezca, que se sigue manejando la caída del muro de Berlín, 1989. Pero 3 años después viene la caída de las Torres Gemelas, sabemos qué es eso, qué es lo que vino. Y entonces dicen, bueno, ahí está el momento en el que se puede hablar de un momento bisagra, o sea, el momento en el que cambia la orientación de la historia, o al menos de los acontecimientos. Él establece que para ese momento que quienes van a tener un papel importante en el desarrollo de ese nuevo ser humano son las farmacéuticas. Y menciona medicamentos y dice que medicamentos que de alguna manera le deben de inocular a la gente para que el ser humano se transforme y se convierta en algo más hacia adelante en el tiempo. Pues pasaron los años y qué es lo que sucedió 20 años después prácticamente, finales de 2019, pues es el aparecimiento de ¿cómo se llama esto? El COVID-19, el SARS-CoV-19, como se le llama. Entonces luego viene la pandemia en el 2020. ¿Y qué es lo que viene junto con la pandemia? Pues la inoculación de químicos de las vacunas en la mayor parte de la humanidad. O sea, ahí es donde comienza a tener razón eso que dijo Fukuyama en su momento. Así que es interesante eso, pero no nos logra todavía decir si ya hubo un cambio acá, si ya hubo una de esas eventos bisagra, ¿verdad? Todavía no lo sabemos, no sabemos si fue la caída del muro de Berlín, la caída de las Torres Gemelas, la, la pandemia del 2020, pues todavía no lo sabemos. Se supone que habrá una pandemia dentro de unos 8 años más en el tiempo, que ya se están preparando los medicamentos para ese momento. Probablemente ese sea más terrible la tragedia, por así decirlo, y entonces los historiadores dentro de 100 años establezcan ahí ese momento de cambio en el que termina la edad contemporánea y comienza otro momento histórico. Entonces eso, pues, qué decirles de acá. Por lo demás, voy a ir bastante rápido con estas diapositivas que son más de texto. Quiero que pasemos a la parte que corresponde al neoclásico como tal.
Pero decirles que para el siglo XVIII, la sociedad en Francia, que es lo que motiva pues, la revolución, la minoría, la gran minoría, son nobles. El 2% de toda la población son nobles. Pero esos nobles tienen la tercera parte de todos los bienes de Francia. Luego está los burgueses, que corresponderían a un 15% de la población, y ellos tienen otro tercio de los haberes y los territorios de Francia. Y luego el 83% de toda la población le corresponde el otro tercio de los recursos. Es decir, que la mayoría no tiene nada y la minoría tiene todo. Entonces, eso es lo que luego motiva que existan esos cambios que van a terminar en la Revolución Francesa. Los burgueses por sí mismos no pueden generar tantos cambios, entonces asusan, por así decirlo, utilizan a los campesinos y a los artesanos para que les ayuden a esas revoluciones y que luego ellos pasen a posicionarse en el lugar que tenían antes los nobles. Entonces, eso es lo que realmente sucede. La Revolución Francesa trajo muchas cosas buenas, por así decirlo. Y eso lo vemos en la etapa esta del neoclásico, que corresponde a la Ilustración. Pero 10 años después, 20 años después, las cosas no habían cambiado mucho. Y entonces aparece un movimiento artístico que lo hace ver, y es el realismo. El realismo muestra que las cosas no han cambiado tanto, y por el contrario, hay mucha gente que está pasándola bastante mal a nivel de pobreza. Bien, esa figura es importante en esa periodo de transición del siglo XVIII al siglo XIX. Napoleón Bonaparte, pues él va por una vía de expandir los territorios de Francia en Europa y apoderarse de la mayor cantidad de recursos y territorios posibles. Y lo comienza a hacer y avanza bastante hasta que al final pues tiende a ir perdiendo poder. Se pensaba en que la Iglesia Católica no podía ser la que determinara todo en qué creer y en qué no creer. Y el cristianismo en general tiene ese pensamiento, ¿verdad? De que los demás deben convertirse al cristianismo. Pero sucede que con las ideas estas, tanto de la Revolución Francesa como luego las napoleónicas, pues la gente tiene libertad para ser o no ser religioso. Entonces significa que la iglesia comienza a perder poder y los artistas se despegan de eso que coartaba sus posibilidades expresivas, que era la religión, y comienzan a incursionar en más temas, en más motivos para elaboración de obras. Y eso es bastante bueno para el arte, porque va a haber un cambio muy grande por ahí. Este es el mapa, cómo está la situación de distribución de territorios para el siglo XIX, 1812. Vean que el imperio napoleónico, es lo que vemos en púrpura, es bastante grande. Es Italia, Francia, Alemania, Países Bajos. La mayor parte de territorios del centro-sur pues son parte del territorio de Napoleón. El resto, por ejemplo, los de Celeste se vuelven en reinos vasallos de Francia, es decir, tienen su propio gobierno, pero deben rendirle cuentas a Napoleón. Y los estados dependientes de Francia serían estos otros que ven acá en un lila más claro, o que están bordeados de lila, que tienen en cierta medida siempre, que sería alguna relación con Francia. O sea, el imperio napoleónico fue bastante grande, pero fracasó. Luego el imperio austríaco, el turco, el ruso, también son otros que más adelante van a tener su parte en la historia, especialmente la zona acá del imperio austríaco. 100 años después va a ser muy importante. Ahí es donde se inicia la Primera Guerra Europea, o Primera Guerra Mundial, como coloquialmente se le dice, aunque realmente fueron guerras europeas esas que se vieron. Estos otros aspectos también es de interés, las revoluciones, porque esto determina la producción de la sociedad en general y del arte también. La primera revolución industrial es la invención de la máquina de vapor.
Eso se hacen máquinas, o sea, motores a vapor, que permite industrializar bastante la producción. Pero revoluciona los transportes. Aparece el tren de vapor, la locomotora de vapor, y también los barcos a vapor. Eso hace que las vías de comunicación se amplíen, pero también que los viajes, tanto de personas como de productos, sean más cortos. Mejora la comunicación, la comunicación, digo, de productos. Luego, la revolución que tiene que ver con la electricidad es la segunda revolución industrial. Aparece el sistema de bandas continuas en los modos de producción, secuencias en la producción también, y eso pues hace que los productos se hagan cada vez más rápido. Y la electricidad como tal, ¿verdad? La bombilla eléctrica y otros más. Eso es lo más importante a conocer en este momento. Pero debemos saber que hay 4 revoluciones industriales en total. La tercera fue en 1969, algunos lo ubican en 1970, pero 1969 coinciden la mayoría, y es la revolución de la computadora. Aparecen las primeras computadoras o supercomputadores, como se les dice. La primera es la ENIAC, que es una computadora que cabe en una habitación prácticamente. Se han estado en clases en el que decimos el salón de pintura, en el segundo nivel, el que está a la par de secretaría y jefatura en la Escuela de Artes. Imagínense una computadora del tamaño de esa habitación, porque cada elemento está colocado en las paredes, mesas, cada parte de esa computadora. Entonces, eso permite la automatización de muchos procesos y la digitalización también de información a partir de bandas perforadas. O sea, porque acá no es que así como actualmente yo puedo programar algo tocando teclas. En esa época no, son rollos de papel perforados, y esos perforados tienen lectura en una banda, en una máquina, un lector de bandas perforadas, y eso es lo que le da los algoritmos o las indicaciones al computador para que haga algo. Ahí aparecen los primeros trabajos de arte prácticamente digital en esa época. Es la tercera revolución industrial. La cuarta es la inteligencia un poco artificial, los algoritmos ya ahora, pero digitales. Y especialmente esto tiene que ver con ¿cómo se llama? Con el almacenamiento de información en medios virtuales, ya no en medios físicos. O sea, ya no dependo yo de una memoria, de un disco duro, sino que ahora puedo poner información en un lugar virtual. A ese lugar se le llama la nube. Esa es la cuarta revolución industrial, y tendrá, para algunos dicen que fue en el 2011, otros dicen 2014. En todo caso, tendremos alrededor de 10 años que esa cuarta revolución se dio. Estas son las que nos interesan más por la época que estamos hablando. Primera revolución industrial, que es la máquina de vapor, y segunda revolución, que es la electricidad. Varo dice, incluso hoy existen algunos sitios web en los que se puede crear una imagen o dibujo usando inteligencia artificial a base de texto, correcto. Eso ya es arte eh, que va más allá del digital. Estamos hablando del criptoarte, por ejemplo, que eso es algo que se está dando en los últimos 10 años especialmente. Bien, aquí van a tener otro donde les aparecen las fechas de cada una de las revoluciones. Eso es importante que las conozcan. Y pasamos entonces, luego de esta contextualización, al neoclásico. En el neoclásico tenemos también contexto, pero eso se lo voy a explicar así un poquito rapidito con esta diapositiva. Acá tienen texto, para que lo lean siempre, ¿verdad? Vean, lo que sucede es que en ese contexto de grandes avances que están sucediendo, sucede que los intelectuales se juntan y comienzan a hablar acerca de aquellas cosas que están saliendo a la luz, como por ejemplo las ruinas, culturas antiguas que han quedado al descubierto. Los historiadores comienzan a sistematizar también aquellos movimientos artísticos que tienen ciertos elementos comunes y los van agrupando. O sea, están trabajando en la construcción de la historia en general, y de la historia universal sería, y de la historia del arte.
Esa es la época. En esta época, siglo XVIII-XIX, es cuando comienzan a nombrar los movimientos artísticos como lo hemos visto en la historia 1, en la historia 2. Les decía, por ejemplo, de la historia de este ciclo, el imperio bizantino. Pues los bizantinos, para ellos, ellos seguían siendo Roma, ellos se seguían viendo como romanos. Que les dijeran bizantinos hubiese sido algo completamente extraño para ellos. Fueron los historiadores los que le pusieron bizantino a ese periodo. Igual los historiadores de esta época que le pusieron gótico al gótico, porque les parecía el arte muy similar al que hacían los godos o los visigodos. Los que les pusieron renacimiento también a estas nuevas características del arte clásico que se veían en la producción de los siglos XIV y XV. El barroco, que les pareció un estilo feo y por eso le pusieron barroque o barroco, que es una perla mal formada. Entonces, es esta la época en la que está construyendo todo eso. Por eso es que se dice que es un proyecto modernista lo que nace en esta edad contemporánea. El proyecto, por cierto, modernista es lo que niega el posmodernismo. El posmodernismo está en contra del proyecto modernista, dice que eso fracasó y por lo tanto deben construirse nuevas formas de expresión. Eso es algo que bien interesante de ese momento. Ahora bien, les van a preguntar, porque es segundo, luego me cuentan a mí que les han preguntado a ustedes en la historia 4, por ejemplo, en la historia 5, qué es lo que mueve el arte, cuál es ese motor que hace que el arte se mueva en el siglo XVIII y XIX, es decir, entre el neoclásico, el romanticismo, el realismo. ¿Cuál es ese motor? Y dice, mire, no me supieron contestar, dijeron que no sabían, dijeron que no lo habían visto en clase. Pues es imposible que no lo veamos en clase. Eso, por lo que les están preguntando, es lo que está resaltado en azul acá. La ilustración. Esto es lo que motiva el arte en la edad contemporánea. O sea, siglo XVIII, XIX, esto es lo que motiva el arte. Si les preguntan qué es lo que lo motiva en la edad moderna, o sea, Renacimiento barroco, es el humanismo. Eso es lo que lo gobierna, digamos, toda la producción artística. ¿Y en la Edad Media qué será? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que mueve el arte en la Edad Media? Eocentrismo, no, casi, casi. Ah, teocentrismo, correcto, dice Marlon ahí, corrige. Correcto, es el teocentrismo. Entonces, lo que mueve el arte en la Edad Media es teocentrismo. Lo que mueve el arte en la Edad Moderna es el humanismo. Lo que lo mueve en la Edad Contemporánea es la ilustración. Y junto con la ilustración, esto que se llama enciclopedia o el enciclopedismo, que tiene que ver también con la ilustración. ¿Cuál es el meollo de todo esto? Y con eso pues nace el neoclásico. Neoclásico significa el nuevo clásico. ¿Cuál clásico estamos hablando? Pues Grecia, Roma y los aspectos también que ya se habían abordado en el Renacimiento. Entonces, en ese momento sucede que los intelectuales valoran que las cosas no deben aceptarse solo porque la religión dice que son de determinada forma, sino que para que las cosas sean válidas deben comprobarse. Si la religión dice, por ejemplo, que la Tierra es plana, entonces dice, no, hay que comprobarlo, comprobemos si la Tierra es plana, y luego comprueban que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda. Entonces dice, no, pero la religión dice que no es así. Pues la religión está equivocada, o sea, se desmienten a muchas cosas que se habían afirmado antes. Y la ciencia se va despegando entonces de esa relación que tenía antes con la religión. Se van separando prácticamente. Y eso también, tanto los intelectuales como artistas, que también están dentro del grupo de los intelectuales, artistas plásticos me refiero, ellos también van a despegar su pensamiento de la religión. Entonces la religión ahí comienza a perder poder, incidencia también, y es algo de lo que ya no se va a recuperar. O sea, en los siguientes siglos lo que se va a acentuar más es la separación entre la ciencia, entre el arte y la religión. Actualmente, ustedes, por ejemplo, pueden pintar lo que se les antoje,
dependiendo de las necesidades que ustedes tengan de expresión. Eso se comenzó a gestar pues hace unos 150 años, 200 años, que es ese periodo de transición entre el siglo XVIII y siglo XIX. ¿Y qué es lo que lo motivó? La ilustración. Esto es justamente. Autores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot y otros escritores pues comienzan a generar textos de filosofía, obras también que tienen que ver con esa idea de despertar pues la mente del ser humano a los aspectos de la ciencia. ¿Qué característica? Bueno, hay una concepción optimista del mundo, o sea, todos piensan que el futuro va a ser positivo, que el futuro va a traer muchas mejoras. Hay el movimiento secular aumenta, o significa que hay tanto tolerancia como indiferencia con la iglesia, ya sea cristiana católica o no católica. O sea, pues ahí están, no les hacen caso, generan el conocimiento según sus propios criterios o basado pues, en la experimentación o la experiencia, aunque la iglesia les esté diciendo que no, o sea, están completamente separados. El universalismo, esto dice que todos los seres humanos estamos sometidos al mismo tipo de leyes. Eso comprobado científicamente en las décadas siguientes. Todos estamos sometidos a lo mismo. Aparece Darwin, por ejemplo, con la teoría de la evolución de las especies, que no dice que el ser humano descienda de un mono, sino de un prosimio, es decir, de un ser muy similar a los monos actuales. Hay una actitud crítica también, o sea, se observa, se señalan aquellos desmanes o aquellos problemas, abusos que está haciendo la monarquía o la iglesia. Eso se señala, una actitud muy crítica. La defensa de la libertad de pensamiento. Eso es, la religión no puede decirme qué es lo que debo de pensar, no puede imponerme nada, ni nadie puede imponerme sus creencias. Yo soy libre y eso se establece desde las constituciones políticas, que son este compendio de derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Eso queda plasmado ahí. Y hay una preocupación grande por la educación, porque se piensa que es base para el progreso social. O sea, hay que hacer escuelas, hay que enseñar. Aunque la educación en muchos lugares todavía tiene cierta cercanía con la iglesia, ya no es la iglesia la que la maneja, sino que ahora se puede hacer desde fuera también. La enciclopedia o el enciclopedismo se refiere a que hay una tendencia por parte de los intelectuales a generar mucho conocimiento, juntando libros, compendios, por ejemplo, de determinadas áreas y pues llenando bibliotecas para eso. A eso se le llama el enciclopedismo. Tiene que ver con la ilustración también, con la idea de que todas las cosas deben ser explicadas. Entonces ustedes ven obras pictóricas del siglo XIX y van a ver en muchos, por ejemplo, actitudes en las que se están dialogando, intelectuales, escritores, están reflexionando sobre algo. Eso es porque es lo que se hacía en el momento. Bien, preguntas, ¿se entiende esto de las transformaciones? El cambio de pensamiento. Bueno, dos palabras que suenan a algo que ustedes ya conocen, las nuevas ideas, porque son nuevas ideas, estas sí realmente son nuevas ideas las que aparecen en la etapa de la ilustración y el enciclopedismo. Bien, si no hay, avanzamos. Bien, acá textos, justo lo que les estaba explicando, de que pues ahí leen ustedes luego el texto. Eso tiene que ver con lo que les mencionaba de la visión, esa visión optimista del futuro. Se piensa, por ejemplo, que la ciencia va a ayudar a que el ser humano mejore tanto sus condiciones de vida como a nivel intelectual. Entonces se hacen, especialmente en Francia, grandes eventos en los que se muestran avances para la ciencia. Arte también, se enseña también elementos exóticos de tierras lejanas. En Francia, el evento más famoso es una feria que se llama la Gran Feria de París. En ella pues se juntan diversos países a mostrar lo mejor de su época. El Salvador participa en varias de estos salones de París. Ahí estarían stands amplios en los que se ubicaban productos de la tierra,
de acá. El café, por ejemplo, el banano, el algodón, el añil, que son productos de la época de acá en nuestro país, pues ellos los muestran allá como algo exótico y como algo también que puede ser intercambiable. La élite salvadoreña va a esos lugares. Hay una etapa también, segunda mitad del siglo XIX, que eso lo vemos con el Art Nouveau, que se llama la Belle Époque, la Bella Época, en la que pues ese afrancesamiento de la sociedad, tanto en Europa como aquí en nuestro país. Hay fotografías que a veces se hacen públicas. Hay una página en Facebook que se llama Nuestro El Salvador de Antaño. Ahí pues la gente colabora con el administrador presentándole fotos. Entonces ahí uno se da cuenta de un montón de fotos de final del siglo XIX o principios del XX, en los que pues tanto el ambiente, o sea, los edificios del centro que ahora están siendo redescubiertos, en esto de la limpieza y ordenamiento, ven los edificios de fondo y luego ven gente ataviada como si fuese francesa, así como lo ven acá. Porque existe eso, el afrancesamiento de la sociedad salvadoreña. Y bueno, no solamente de sabores, todas las partes del mundo. Eso sucede pues en este momento. Hay otro diagrama que les muestra acerca de la importancia de la máquina de vapor, la maquinaria industrial y especialmente la revolución de los transportes. Que los productos lleguen más rápido de una región del continente a otra es una ventaja muy grande que aprovechan a través del ferrocarril o del barco de vapor. Bien, ¿alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Bien, entonces vamos con la arquitectura. Vean, les voy a mostrar un par de imágenes de edificios. Básicamente, es fácil de identificar, de hecho, la arquitectura neoclásica, porque estamos viendo edificios de orden griego o romano. Especialmente el esquema del templo griego se repite en muchos edificios públicos durante el neoclásico. Aparte, en el siglo XIX, junto con el neoclásico, aparece la que se llama la arquitectura historicista. Y aquí es donde aparecen los términos como, por ejemplo, neogótico, neorrománico, el ecléptico, esa es una mezcla de muchos, el neobarroco, el ópera de París, el neoárabe y un neo otros, o sea, muchos, ¿qué sería? Estilos a los que se les antepone el neo. Por ejemplo, la iglesia del Calvario en San Salvador, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en San Salvador también, la Catedral de Santa Ana allá en Santa Ana, corresponden a lo que se llama neogótico. Entonces, es parte de la arquitectura historicista. Entonces, a veces sucede que vemos en programas de televisión que dicen la iglesia colonial, dicen, y aparece, por ejemplo, la iglesia de Suchitoto. No sé si ya la conocen, ya habrán ido o la han visto en fotografía. Y dicen, no, Suchitoto y su iglesia colonial, y su imponente iglesia colonial. Pues esa iglesia no es colonial. ¿Por qué? Porque fue construida después que había finalizado la colonia. Es una iglesia que se construyó ya en la época en la que El Salvador era una república. ¿Y cuándo se convirtió en una república? Pues en los años que siguieron luego de la firma de la independencia de las provincias de Centroamérica, que es el 15 de septiembre de 1821. Cualquier construcción después de 1821 ya no es colonial, aunque así nos lo digan los libros, que están equivocados, o nos lo digan también personas, especialmente cuando uno llega a esos lugares haciendo un poco de turismo, le plantean eso, ¿no? Es una iglesia colonial, no es colonial. De hecho, el corte estilo de esa iglesia es neoclásico. Es justo esto que estamos hablando por acá. Y así hay otras más. Bueno, en mi caso que soy de Hilo Vasco, la iglesia de allá que es muy bonita, y dice, no, la iglesia colonial de Hilo Vasco. La iglesia no es colonial, la iglesia tiene alrededor de
25 años, déjame ver, 135 años más o menos de haber sido terminada, de haber sido fundada. De hecho, ahí tiene los años en los arcos de los laterales. Aparece el año en que fue ya bendecida, digamos, la iglesia. Pero la iglesia tiene alrededor de 275 años de existir, o sea, la parroquia como tal. Entonces, el establecimiento de la parroquia sí es colonial, pero el edificio es neoclásico, o al menos es de arquitectura historicista, en caso que sea ecléptica, por ejemplo. Tiene varios estilos. Así que eso traten de manejarlo ustedes también para que no nos equivoquemos, que a veces nos equivocamos cuando valoramos un edificio como, no, como aquello que no es. Decimos, bueno, no es colonial. ¿Cuándo fue hecho? A finales del siglo XVIII, del siglo XIX. Entonces, no es colonial, porque la colonia se había terminado en 1821. Entonces, esas reflexiones son bien importantes. ¿Qué más aparece en eso de la arquitectura del siglo XIX? Bueno, la utilización del hierro. El hierro no había sido utilizado en construcciones en ninguno de los periodos anteriores, pero la industria, acuérdense, la primera revolución industrial, la máquina de vapor, hace que crezca la industria del hierro. Entonces, los edificios comienzan a utilizar este material para darle más firmeza. En la época entonces de construcción de los grandes edificios, los rascacielos, la Torre Eiffel, que aparece, aunque no en el periodo de los que vamos a ver actualmente nosotros, sino que aparece en el Art Nouveau, en el arte nuevo. La Estatua de la Libertad también corresponde al arte nuevo, al modernismo, pero es paralelo a esto que estamos viendo acá. Entonces, es de esa época. ¿Qué más? El modernismo, como ya les mencionaba, este es el Art Nouveau. Si han escuchado hablar del Art Nouveau, pues es el modernismo. Modernismo es el término más general. Art Nouveau es francés. En Francia le decían así. En España le decían modernismo. Y así en diversos países, pues le llaman de manera diferente. También la Escuela de Chicago en Estados Unidos, pero esta pues no vamos a ver mucho, pues que seguro lo van a tocar algo ustedes en las historias ya cuando vean la historia del arte en América. Bien, hay tres características, que es que pues se tome el edificio como edificio insignia, como modelo, el templo griego, que se utiliza el orden dórico, por ejemplo, aunque se utiliza también jónico y corintio, pero el dórico gusta bastante más para la representación de aquello clásico en los edificios nuevos. Y pues que la función de la arquitectura va entre lo cívico y el servicio pues de lo urbano. Los programas constructivos de las ciudades pues aparecen también acá, comienzan a construirse de manera más ordenada estas ciudades. Así que eso aparece por acá. Ahí tenemos un ejemplo, una columnata del Regent Park. Pueden ver ahí una columnata de orden dórico y está justo a la par de una calle. Tiene todo el edificio y luego la columnata. Esto es neoclásico. ¿Vean? Neoclásico. Eso también casi que decimos, ah, mira, eso parece renacimiento. Sí, pero debemos siempre estar pendientes de la fecha de la obra que estamos viendo, porque no necesariamente es renacentista, sino que corresponde a un periodo más antiguo, que es el 500 o el 480. Cualquiera de los dos también puede ser motivo de confusión para nosotros, pero ahí les doy la clave. Busquemos la fecha siempre, la fecha de construcción de los edificios. Si tienen duda, digo, este edificio es neoclásico o no. Veamos las fechas. Vean si las fechas encajan con lo que correspondería a ese movimiento. ¿Qué más? Bueno, la idea de los edificios, como por ejemplo, edificios conmemorativos, como por ejemplo los Arcos del Triunfo, especialmente con Napoleón, pues aparecen a construirse, comienzan a construirse, tratando de demostrar pues el espíritu triunfalista de su ejército. Probablemente estaban perdiendo la guerra, ¿verdad? Pero pues la publicidad tenía que decir que no, que se estaba ganando, y eso es lo que se hacían ahí con esos arcos triunfales. La Puerta de Alcalá es una de esta época.
un propilio en una plaza en Múnich, esto es Alemania, ahí sí les debo la pronunciación, pero es como Königsplatz, algo así. Ahí vemos pues un edificio de como si fuese un templo griego. Al menos acá por el frontón pareciera que es a dos aguas, aunque esto nos dice pues que a lo mejor hay algún pasillo ahí que une a un propilio del otro. Pero pues, básicamente eso es el edificio que correspondería al neoclásico. Otro más, el Museo del Prado. Vean, esas columnas son de orden jónico y pues tiene esa apariencia edificio, de edificio griego principalmente. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, el Arco de la Estrella en París, también un arco triunfal. Eh, Esto es en América, en Estados Unidos, especialmente. Digo América como continente, no que diga que Estados Unidos es América. El Capitolio, la Casa Blanca, son edificios neoclásicos. ¿Por qué? Porque se construyeron en ese periodo. A ver qué otros. Bueno, hay diferentes edificios en diferentes partes de América que corresponden a esto, especialmente porque el gusto por estas cuestiones burguesas venían acá. En nuestro país hay uno que otro edificio que todavía tiene ciertas características, ¿no? Para decir, mire, el Palacio Nacional es neoclásico. No, porque el Palacio Nacional se construyó a inicios del siglo XX. Es decir, que se tuvo que haber, ¿cómo se llama? Retomado de lo que se llamaba la arquitectura historicista para poder construirlo como lo conocemos actualmente. Entonces, pues por ahí. En Cuba hay edificios muy similares a esos también. Bien, preguntas sobre arquitectura. ¿No? Bien, no, estamos bien entonces. Bueno, ¿qué más encontramos por acá? Todo Pues bien, licenciado. muy bien, gracias. La arquitectura, la escultura, perdón, neoclásica. Con la escultura, pues encontramos que hay diversos géneros escultóricos que se desarrollan. Por ejemplo, los monumentos funerarios, los monumentos públicos y el retrato, especialmente con los burgueses. De esos tres, pues los monumentos públicos son importantes, dado que viene la Revolución Francesa y que se habla de triunfos, pues de la libertad. Entonces en América comienza también a generarse la idea esta de las Nike, como diosas de la victoria. Y pues según con los historiadores, acá en nuestro país pues se toman como datos también pues esos mismos para la construcción de plazas como La Libertad. En la parte de arriba, acuérdense, todo el mundo dice es un ángel, pero no, son victorias, son símbolos de la libertad, esas que están ubicadas ahí. El otro término es Nike. Bueno, ¿qué más? Pues especialmente con Canova se busca, y en la idealización de la obra de él, se busca hacer la representación de esa lucha entre la razón y el sentir, o sea, entre el conocimiento teórico y las creencias religiosas. Eso es parte de lo que vemos por ahí. Los materiales, se trabaja bronce, eh, madera y el mármol blanco. Dice, ¿por qué no se lleva o por qué no lleva la escultura de esta época color, dado que la escultura griega y romana tenía color? Pues lo que sucede es que cuando las desentierran, las figuras, las formas no tienen color. Entonces los historiadores y los artistas asumen que tanto griegos y romanos hacían las obras blancas, o sea, no les aplicaban color. Eso es algo que pues se dieron cuenta mucho más adelante. Bien, estos datos ya se los he mencionado. Pues es en contra de lo que, o cuál, a qué reacciona el neoclásico. Pues parte es a ¿cómo se llama?
los temas tomados por la mitología, las alegorías de las virtudes especialmente, algo del triunfo también. Bueno, perfección técnica, idealización, simplificación, poses y vestimentas inspiradas en las esculturas clásicas. La vestimenta adherida al cuerpo, que es lo que se denomina el paño húmedo también. Bien, ¿me escuchan? Veo que alguien dice ahí que no escucha bien. ¿Sí? Sí, licenciado, se le escucha todo fuerte y claro. Muy bien, gracias. Me pregunto porque si la vez pasada eso sucedía, de repente ya no me escuchaban y me había sacado de una de las sesiones el navegador. Pero bien, entonces acá, ¿se acuerdan lo del paño húmedo, paño mojado que usaban los griegos? Pues también lo van a utilizar acá. Las transparencias, por ejemplo, o las ideas de Bernini también, que el de la piel que se hundía al tacto, por ejemplo, también aparecen por acá. Aquí tenemos esta obra, es de tema clásico, se llama Las Tres Gracias de Antonio Canova, y pues vemos eso, algo que no habíamos visto más que con Bernini, y es la apariencia de la piel y de ¿cómo se llama esto? Bueno, piel y telas, la textura que se deja bastante suave, que Bernini ya había comenzado un poco sobre ese trabajo. Eso sería como los, los avances pues, que presenta Canova con la obra. Ahí podemos ver. Y ahí, las tres gracias de Antonio Canova. ¿Qué más encontramos? Bueno, ese tema le gusta a Canova, Eros y Psique. ¿Recuerdan cuál es el mito de Eros y Psique? A ver quién me recuerda, así rapidito, en pocas palabras. Porque es un Recuerdo mito. que Eros, el dios del amor, se enamoró de una doncella llamada Psique, la cual no me acuerdo bien si esta se iba a casar, pero Eros va y la secuestra. Y entonces, y Eros, sin revelar que era un dios, y con una vela le indica en la oscuridad de que todas las noches iba a llegar a sus aposentos a dormir con ella, pero que nunca lo iluminase o que se atreviera a saber quién era. Pero sí que una de las noches desobedeció y prendió la vela para ver quién era, y al descubrir que era el dios del amor se asustó. Entonces Eros va y supuestamente desaparece. Sí, muy bien, ahí está el relato. Solamente le voy a cambiar un poquito la parte final. Ella no se asusta, más bien queda como impresionada por la belleza de ese personaje con el que ella está, que es Eros, y se descuida al hacerlo, se descuida de la lámpara de aceite que tiene en la mano. Entonces la lámpara de aceite se bordea y cae aceite caliente sobre el hombro de Eros. O sea, Eros lo despierta, la quemadura, despierta con dolor, y entonces observa sería, ¿cómo se llama? Bueno, lo que sucede, más bien no observa, lo que sucede es que él al observar la escena, él dice, no hay amor sin fe y el tuyo no existe, entonces él se va. ¿Qué pasa con esto? ¿O qué es lo que se está representando? La lámpara significa la luz del conocimiento, la daga es la duda. Ambos elementos tienen que ver con la razón y sí que es una representación de la razón. Eros es una representación del sentimiento, del corazón, por así decirlo. Eros sería el corazón, sí que sería el cerebro. Entonces, este tema en esta época nos representa exactamente el espíritu de la ilustración, esa lucha entre lo que sé y lo que siento. O sea, lo que yo sé que me lo da la ciencia y lo que siento, que en muchos casos es la religión la que lo daba. Entonces, esa lucha se muestra acá, en el mito de Eros y Psique. Y esta otra obra también es de Eros y Psique. Aquí vemos también virtuosismo técnico para la construcción de toda
toda la obra. Eso está hecha por ensambles, pero pues ya pulimentada pareciera que eh, es una sola pieza. Ahí tenemos pues más imágenes que nos muestran pues la perfección técnica con la que trabaja Canova. Bernini hizo bastante en cuanto al desarrollo de un nuevo tipo de escultura, que es el que se representa en el mármol como si fuera la piel, la carne, como se dice, digamos la piel, el músculo y la reacción que tiene a la presión, por ejemplo. Con Canova sucede eso, pero también los aspectos como más idealizados de la figura y el pulimento técnico que hacen de la superficie, tanto como para que parezca piel y otros para que parezca tela. Ese es uno de los méritos pues, que tiene Canova con esta obra. Esta también es de Canova, solo que en este caso es una alegoría, es un retrato realmente, es la Paulina Bonaparte, es representada como si fuese una Venus victoriosa, lo que ven acá. Paulina es la esposa de Napoleón Bonaparte. Entonces se muestra ella como si fuese una diosa, con las mismas ideas de, de otros, pues, lo mismo. Ahí está, bueno, ahí queda con unos detalles también de texto para entender la pose. Bien, esta es una imagen de una Virgen Vestal, dice con velo, de Rafael Monti, y en ella lo que observamos pues es transparencias. Esto ya lo vimos en el Rococó, ¿se acuerdan? Las transparencias se dan en ese momento, se siguen haciendo, solo que ya en periodo neoclásico. O sea, ya no tanto ¿qué sería? Ya no es tanto pues por la motivación del poder de la monarquía o de los nobles, sino pues ya el artista el que quiere mostrar ese dominio técnico por sobre el material. En época de retratos también les mencionaba que Luisa y Federica de Prusia. Okay. Hay sería eh, unas obras que representan bastante los retratos. La nobleza, y especialmente más que la nobleza, quizás la burguesía, comenzaba a tomar esa posición del señor, del noble, ¿verdad? Y entonces comenzaban a ubicar, ya sea que tuviera algún título nobiliar, pues a su familia, a posicionarla. Tener una obra de ese tipo y mostrarse significaba que tenían mucho poder económico, pero al mismo tiempo que eran personas intelectuales. Y en una época en la que se quiere mostrar que el pensamiento es lo que vale y es lo que debe potenciarse, entonces las naciones estaban en esa vía. Bien, es otra más. Esta, por ejemplo, Lucrecia moribunda de Damien Campeny. Ahí tenemos. Estas obras, por cierto, ya van poco a poco diferenciándose y acercándose a otro estilo, que es el romanticismo. En algunos libros van a encontrar, o algunas páginas aparece esta como romanticismo, y en otras aparece como neoclásico. Yo lo estoy mostrando acá como neoclásico. Pero pues tiene que ver con otra, a nivel temático, tiene que ver con otra obra que vamos a ver ahí en la pintura, que es la muerte de Marat Sade. Ahí está. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a la pintura. La pintura sigue los mismos preceptos de la arquitectura y de la escultura, es decir, que pues la ilustración es la que lo motiva.
el enciclopedismo, la búsqueda de la verdad a través de la experimentación, más que solamente de los libros o solamente la explicación bíblica. Eso aparece acá. La obra es muy clara, o sea, hay armonía en ella. La ortogonalidad es uno de los elementos compositivos que se mantiene. Ortogonal se refiere a que hay ángulos y líneas rectas en la composición. Se usan grisayas también. No sé si manejan el término grisaya, pero en el caso de la grisaya se coloca una capa de grises en la pintura y luego se comienza a pintar encima de ella, de manera que la pintura quede como si fuese neutra en general. Entonces eso pasa por acá. Luego el modelado escultórico con fuertes contornos lineales, o sea, hay bastante uso de volumen para representar las imágenes. Vamos a ver ejemplos. Eso les va a quedar ahí como refuerzo para la lectura. Y pasamos a la obra. Esta se llama El juramento de los Horacios, de Jacques-Louis David. Estos tres personajes son hermanos. Les voy a contar primero el tema. Estos tres son hermanos. Y pues este, que sería el padre, les está bendiciendo las espadas. Y ellos están tomando juramento. De mano derecha levantada. Pero en el otro extremo de la escena hay tres mujeres que están llorando y hay dos niños por ahí también que una de ellas la está consolando a los niños. Entonces, ¿qué sucede acá? Y eso es lo que nos pone a la vista el tema de esto de lo racional por sobre lo sentimental. Vean, esos tres son los esposos de ellas tres. Acá. Ir a la guerra era un orgullo, era algo importante, ir a la guerra. Pero, pues, en los últimos años, este tipo de actividades han ido quedando en detrimento de otras y resulta que el tema que se trata en acá es el de la lucha entre, otra vez, la razón y el sentir. ¿Y eso por qué? Resulta que estos van a defender la patria de los enemigos, pero los enemigos de ellos son hermanos de ellas, que seguramente se casaron en épocas en las que no había guerra, pues en ese momento ahora hay guerra. Y entonces ellos toman juramento aún sabiendo que van a ir a matar a los hermanos de las esposas. Entonces, ¿qué nos dice la película? La pintura. Es ¿qué sería? Es coherente pues con el discurso en general de la razón y el sentir. ¿Qué piensan ustedes? O sea, ellos van a ir a luchar aún sabiendo que son hermanos de ellas, los enemigos con los que van a luchar, y por eso están llorando ellas. ¿A qué le están haciendo caso ellos? ¿A la razón o al sentir? A la razón. Muy bien, gracias. La razón dice por acá también. Muy bien. Eso es justo lo que nos representa el pintor acá. Es más importante la razón que los aspectos sentimentales. En una guerra, por ejemplo, ellos van a ir a defender su patria de los enemigos. Y esos enemigos, pues son, en algún momento seguramente fueron familiares, perdón, alianzas, ¿verdad? Y de esa manera se hicieron familiares de ellos como esposas. Pero bien, hay otras más. Esta, por ejemplo, Napoleón cruzando los Alpes, también de Jacques-Louis David. Esta de Jean-Auguste Ingres. Napoleón como si fuese un emperador. En ambos casos se muestra a Napoleón como si fuese un guerrero importante. Acá, un vestido como rey tiene elementos de que sería que son símbolos de poder. Acá. Este es Napoleón cruzando los Alpes. Bueno, pues la historia nos dice que fueron unas etapas bastante duras, tratando de llevar los ejércitos hacia el norte. Bien,
Otras más, María Luisa de Parma, estas son retratos. Carolina Murat y sus hijos también son retratos en los que se muestra la burguesía. No es tanto ya ¿cómo se llama? El monarca, sino es el señor burgués el que ahora domina y manda hacia su familia, por ejemplo, cuadros. Bien, una más, la vendedora de cupidos. Y acá pues se muestra a una doncella que está llevando estos pequeños amores o cupidos para vender. Ahí está. Vean los elementos decorativos, todas a la usanza grecolatina y renacentista también. Ahí está. La muerte de Sócrates, también de Jacques-Louis David. En esta, por cierto, se muestra, igual que en el tema del juramento de los Horacios, se muestra esa lucha entre el deber, el deber hacer de las cosas. Sócrates fue injustamente acusado por tres filósofos u oradores de engañar a la gente con lo que escribía o lo que decía. Entonces fue condenado a muerte y la muerte era a través de beber cicuta, que es un veneno. Entonces aquí está en la obra se muestra el momento en el que él de manera decidida toma la copa con su mano levantada, está diciendo eh, y estoy seguro que tengo razón. Eso es lo que muestra acá en el punto focal. Ya. Luego sabemos pues lo que nos dice la historia. Él se bebió el veneno y pues murió al poco rato. El baño turco, eso tiene que ver con una tendencia que nace en el periodo de esto del neoclásico, pero se desarrolla bastante durante el romanticismo y es la idea de el desnudo oriental, tanto de masculino o femenino, de lo oriental. Eso lo vemos acá con Ingres, la representación del baño turco. Y ahí, llegamos por ahí. ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Licenciado. Bien, el resto. Muy bien. Bien, voy a quedarme hasta acá. Creo que les mencionaba ahí que debo de terminar un poquito antes de la clase, mantener la grabación.